Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Todavía mirando a la reunión del pasado viernes entre Trump y Zelensky, sobre todo a las informaciones que apuntan a que Trump ha dicho a Zelensky que si no se llega a un acuerdo, si no terminan cediendo, Putin destruirá Ucrania. Enseguida vamos a contarles la última propuesta de Donald Trump, que habla básicamente de mantener las líneas de contacto. Vamos a contarles la respuesta por parte del Kremlin. Hoy ha respondido Dmitry Peskov rechazando la oferta de Donald Trump en un momento en el que escuchábamos la versión de Europa. Hemos visto a Kaja Kallas diciendo que el agresor no debe ganar, que el agresor no debe salir victorioso. Vamos a ver cuál es la respuesta de Europa también ante esta cumbre que se va a celebrar dentro de unas semanas en Budapest, en Hungría, en un momento en el que la tensión ha vuelto a Oriente Medio este fin de semana con el alto el fuego que parecía saltar por los aires. Escuchaban hace escasos minutos a Netanyahu en un momento bastante tenso ante la Knesset, pero nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a ver a lo que está pasando en Estados Unidos, y es que el servicio secreto ha descubierto un puesto de caza sospechoso que proporciona una línea de visión directa al lugar donde el presidente Donald Trump sale del Air Force One. Es lo que informa Fox News este domingo, citando a funcionarios. Según el informe, la investigación se refiere a un lugar del aeropuerto internacional de Palm Beach, donde aterriza frecuentemente el avión del presidente de Estados Unidos. Decía el propio FBI que antes del regreso del presidente a West Palm Beach, el US descubrió lo que parecía ser un puesto de caza elevado, visible desde la zona de aterrizaje del Air Force One. Es lo que declaraba Cass Patel. Decía que no se encontraron personas cerca del puesto. El FBI está investigando el incidente. El jefe de comunicaciones decía que el puesto fue encontrado como parte de preparaciones de seguridad avanzadas antes de que el propio Trump llegara a Palm Beach. Pendientes de la tensión en Estados Unidos, también con el foco puesto en J.D. Vance, alcanzado por metralla este sábado, alcanzada su caravana. Enseguida les contamos también qué pasó con el vicepresidente de Estados Unidos, mientras Donald Trump le dijo a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en su reunión de este viernes que acepte los términos de Moscú para poner fin a la guerra o será destruido. Es lo que informa Financial Times. La reunión entre ambos líderes ha sido descrita como tormentosa, con Trump maldiciendo constantemente. Un Trump que desechó las mapas de las líneas de frente en Ucrania, pidiendo a Zelensky que entregara la región del Donbass. Finalmente terminó apoyando el fin del conflicto según las líneas de control actuales. La visión de Trump, al parecer, se ha visto afectada por la llamada con Putin un día antes de reunirse con Zelensky. Según Financial Times, el propio Trump le dijo a Zelensky que Putin podría destruir Ucrania si quisiera. We never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. What do you think should happen with the Donbass region then? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. Un Donald Trump que también criticaba este domingo a su homólogo colombiano Gustavo Petro, calificándolo de líder del narcotráfico ilegal que alienta fuertemente la producción masiva de drogas. El presidente de Estados Unidos amenaza con retirar los pagos y subsidios a Colombia. Por su parte, Petro asegura que el ataque de Estados Unidos contra un narcosubmarino ocurrió en aguas colombianas. Trump afirma que Petro debe cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará y no será por buen camino. Los comentarios de Trump se produjeron tras la acusación de Petro a Washington de asesinar a un pescador colombiano en aguas territoriales del país y de violar su soberanía. El conflicto también coincide con el aumento de las tensiones en la región ante el aumento del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. Pendientes también de la tensión en Oriente Medio, con Israel afirmando que iba a reanudar el suministro de ayuda. Parece que sigue en pie el alto el fuego, también con la presión por parte de Donald Trump en este sentido. Mañana visitará la zona el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Nosotros vamos a ir ya con los expertos, con los analistas, y tenemos a Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Una vez más, un honor compartir espacio con tertulios y en este espacio Negocios TV tan plural.
Tenemos también con nosotros a Adrián Celaya, presidente de K Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con Carlos, claro. Bueno, pues encantados de teneros por aquí. A la espera de sumar más voces a este espacio, quiero analizar con vosotros lo que es la actualidad geopolítica, con mucho foco puesto en esta reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, este nuevo giro que hemos visto por parte del presidente de Estados Unidos. Pero antes, si os parece, os quiero preguntar por este supuesto complot contra la vida de Trump, este puesto que al parecer apunta directamente hacia el Air Force One, en un fin de semana en el que también ha habido un altercado con J.D. Vance. Habla de que alcanzó a su caravana metralla. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hemos visto este fin de semana la manifestación No Kings, hemos visto a Trump también apuntando contra Soros, y después de varios intentos de asesinato contra Trump, ahora, bueno, el FBI salía ayer con estas informaciones. Adrián, quiero saber si estás sorprendido por estas informaciones y también si es preocupante, si todavía hay gente que quiere quitarse de en medio a Donald Trump. Bueno, sorprendido relativamente porque hay precedentes, ¿no?, en los atentados contra Donald Trump ya durante la campaña electoral. Y bueno, los atentados con muerte que hubo posteriormente contra uno de los grandes referentes del movimiento MAGA, ¿no? Bueno, estamos hablando de una sociedad tremendamente dividida en este momento, podríamos decir que dividida casi al 50%, dividida como no ha estado nunca probablemente desde hace más de un siglo, desde la Guerra de Secesión, y una división que, bueno, no es difícil que nos remita precisamente a aquel contexto que terminó en una guerra civil, ¿no? Bueno, sin embargo, a pesar de que esa división en la opinión pública existe, división tremendamente radical, de que hay y va a seguir habiendo enfrentamientos en las calles con una tremenda agresividad, el cómo evolucione este tema depende fundamentalmente, yo diría, de los movimientos que se hagan desde el gobierno de Donald Trump, porque está habiendo una especie de reacción por parte del establishment norteamericano, que es el que apoya fundamentalmente al Partido Demócrata, o al revés, ¿no?, en este momento. Y bueno, esa guerra entre el trumpismo y el establishment, la que, dependiendo qué dimensión alcance, pues va a generar reacciones que pueden llegar, bueno, al enfrentamiento civil generalizado. Eso no es algo que hay que descartar. Se ha hablado mucho de si esto puede degenerar o no en una guerra civil, pero eso siempre depende de que haya una fuerza armada suficientemente potente como para enfrentarse a otra, ¿no? En otros países se suele decir que para que haya una guerra civil es necesario que haya una parte del ejército que se enfrente a la otra. En el caso de Estados Unidos se dice también que, bueno, cuando hay tantos millones de ciudadanos armados, quizás no es necesario que haya una parte del ejército, sino con que haya una movilización de miles de esos ciudadanos, pues puede ser suficiente para iniciar un conflicto de ese tipo. Pero, de cualquier forma, ese es un supuesto muy extremo, al que en su caso se llegaría después de pues un tensionamiento, enfrentamientos civiles de una dimensión superior a la que estamos llegando, pero que ese nivel de enfrentamiento civil no hay que descartarlo en ningún caso. El que puedan volver a suceder, pues, atentados contra unas u otras personas de alto nivel del gobierno, pues algo perfectamente posible, porque puesto que hay precedentes, porque el asalto del gobierno de Donald Trump contra los círculos cercanos al establishment y más activos políticamente, como los círculos, pues digamos, Soros, Antifas, etcétera, pues bueno, pues parece que está en marcha, y lo que estamos asistiendo también es a la reacción de esos círculos pro-establishment contra los movimientos del gobierno en su contra, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene toda la pinta de ir a más en las próximas semanas y meses, y vamos a ver si se contienen, porque no hay una salida clara a esta situación desde el punto de vista político. Estamos ante un enfrentamiento de fondo, de largo plazo y muy radical, ya digo, entre el trumpismo y el establishment, y que se manifiesta en este momento en esa persecución contra las redes cercanas al establishment de Soros y de Antifas, etcétera,
y es esto lo que va a hacer que el conflicto se vaya agravando probablemente en las próximas semanas y meses, ¿no? Bueno, pues veremos qué sucede en Estados Unidos. Les contábamos este complot contra Donald Trump, les contábamos también lo que pasaba con J.D. Vance, y es que la caravana del vicepresidente fue alcanzada por metralla en un ejercicio militar en California. Por suerte no hubo heridos, pero como estamos hablando, ¿no?, en este momento de tensión, cualquier noticia que aparece en este sentido pues asusta o da pie a una mayor escalada en este sentido. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Sobre todo, ¿qué te parece esta información que habla de un puesto de caza que apunta al Air Force One? Teniendo en cuenta lo que vivimos con Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, pues es normal que estas noticias cuanto menos asusten. Bueno, en primer término, hay que ver si esto no es una operación psicológica por parte del trumpismo para validar, ¿no?, en cierta forma, su gobierno dentro de una sociedad norteamericana, estadounidense, que en gran medida, bueno, su propio movimiento MAGA, el cual lo apoyó, se ha venido decepcionando, ¿no? Hay que ver, pero si en caso fuera real, ¿no?, como menciona Adrián, ya lo dijo, ¿no?, tampoco sorprendería. Habida cuenta de que Donald Trump, bueno, ya pasó por estos incidentes, en primer término, y en segundo término, no sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que se intenta asesinar a un presidente, del cual, bueno, el caso más famoso fue el de Kennedy, por supuesto, pero no solamente. Entonces, Estados Unidos tiene esa cualidad, esa característica, ¿verdad?, de que o las inteligencias, digamos, la inteligencia occidental, en este caso norteamericana, a diferencia de la inteligencia rusa, China incluso, no se subordina exclusivamente al soberano. Hay otros intereses que bien se le llama, ¿no?, el Estado profundo, ¿no?, esos intereses corporatocráticos, si se quiere, ¿no?, corporativistas de las agencias de inteligencia, del complejo militar e industrial, de los sectores financieros y, por supuesto, del bloque sionista, ¿no?, de toda esta gente que condiciona la política exterior e interior del propio Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, más allá de todas las formas erráticas que ha tenido en su proceder en materia de política exterior, definitivamente sigue siendo incómodo para ese Estado profundo que quisiera a alguien mucho más, digamos, plástico, ¿no? A decir de Biden, por ejemplo, ¿no?, que cumplía a cabalidad las directrices y los imperativos que esta gente, bueno, propicia o quiere generar en el mundo, ¿no? Llevarnos a una tercera guerra mundial, seguir con el asunto de la venta de armas, que es un negocio, ¿no?, grande, y bueno, y Trump en este contexto viene a molestarlos, ¿no?, en primer término, porque a diferencia de Biden está interrumpiendo, ¿no?, ese firme apoyo que tenía Zelensky, Ucrania, ¿no?, en su confrontación con Rusia, ¿no? Entonces, ya estamos viendo cómo prácticamente se está sacando de encima con pretextos como, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos Tomahawk, pero lo necesitamos para nosotros, nuestro stock está limitado, etcétera, etcétera. No hay que entender, esto también lo hemos comentado más de una ocasión, que Estados Unidos es un país demasiado joven, prácticamente es un recién nacido al lado de China, de la India, bueno, no digamos de Rusia, que tampoco es tan antiguo, pero es un país milenario, ¿no? Estados Unidos es un país de menos de 300 años. O sea, no es un proyecto acabado por donde se mire, no es hay un intelectual académico norteamericano, Stefan Levitsky, que enseña acá en el Perú, en las más destacadas universidades, considerado el mejor politólogo del mundo. Bueno, no hace mucho sacó un libro que se llamaba Cómo mueren las democracias, ¿no? Cómo se van extinguiendo. Y ponía de ejemplo a su propio país, Estados Unidos, ¿no?, ante la emergencia de movimientos y líderes nacional populistas. Bueno, esto a ellos les asusta, claro, desde su perspectiva liberal, globalista, etcétera, este tipo de intelectuales. Sin embargo, Estados Unidos está en desarrollo, está en evolución, y creo que vamos a ver más de este tipo de confrontaciones al interior de la propia sociedad norteamericana, estadounidense, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es que están emergiendo movimientos de estas características y no es como mucha gente en su perspectiva tan inocente piensa que bueno, esto se va a acabar con Donald Trump, se va Donald Trump, muere Donald Trump, deja de ser presidente y Estados Unidos va a recausarse por esa línea progresista, globalista que habitualmente siempre desde el Partido Demócrata sobre todo, pero no solamente, se ha venido llevando las riendas de la política exterior y la propia política interior de Estados Unidos, ¿no? Todo el coquismo y todo lo que eso se ha dado en llamar el sorismo, ¿no? Que ya mencionaron a George Soros,
que está detrás de todo este contexto de marcha, de movilizaciones. No nos olvidemos que también se da este evento, ¿no? Este atentado, bueno, no atentado, pero sí, digamos, esta prefiguración, ¿verdad? ¿No? El preatentado, digamos, si es que esto es así. Entonces, hay que tener en cuenta siempre las lecciones, ¿no? Yo creo, de Tucker Carlson, que a mi entender es uno de los más lúcidos analistas dentro del propio Estados Unidos. No solo, porque no es solo un periodista, es un historiador, es un científico social y luego es un periodista. Entonces, él tiene una visión bastante interesante. Él desde hace mucho, y esto incomodado al establishment norteamericano, pregona que Estados Unidos está al borde de una guerra civil, ¿no? Lo cual no sorprendería. Y de hecho yo creo que en cierta forma lo está, porque si vamos a pensar que la guerra civil que se va a hacer en Estados Unidos se va a hacer como la que se vio con anterioridad, un poco difícil, ¿no? Tiene otras características evidentemente muy acordes a lo que es el siglo XXI, o sea, una guerra civil híbrida en este caso, creo que ya está en camino, pero vamos a ver cómo esto evoluciona. Como dije hace un momento, Donald Trump no es digamos, una causa de todo lo que se está viendo en Estados Unidos, es un síntoma de ese sistema globalista que está en desgaste y que va a seguir evolucionando. Van a haber movimientos dentro de esa línea nacional populista, incluso más radicalizados que el propio MAGA. Entonces, está muy interesante Estados Unidos para analizar como un laboratorio social y político actualmente. Bueno, pues interesante desde luego lo que está pasando, lo que se está viviendo en Estados Unidos con estas protestas No Kings que van a continuar en el día de mañana, pero os quiero preguntar también por lo que pasó en el despacho Oval el pasado viernes, lo que sabemos y lo que estamos empezando a saber, estas informaciones de Financial Times que hablan de que Trump tuvo un choque, tuvo un debate muy intenso con Volodymyr Zelensky, al que le pedía entregar todo el Donbass. Obviamente le dijo que no iba a enviar estos misiles Tomahawk. Luego, al parecer, hablaba de mantener las líneas de contacto actuales y le decía a Zelensky que o se para este conflicto o Putin le va a destruir. Adrián, te quiero preguntar por esto, porque venimos de días, venimos de semanas en los que parecía que estaba cambiando la narrativa, ¿no? Veíamos a Trump cada vez más agresivo con Putin y ahora estamos ante un nuevo giro, ¿no? Ahora parece que la pelota vuelve a estar en el tejado de Zelensky. Sí, y puede volver a cambiar dentro de 2 semanas, ¿no? Pero efectivamente estamos de alguna forma ante un baño de realidad, porque al final, independientemente de que la dialéctica de Trump sea inconsistente, sea contradictoria, vaya una semana en una dirección u otra en otra, al final todos esos movimientos terminan estrellándose contra el muro de realidad que es Rusia, protagonizada o representada en este caso por Vladimir Putin, ¿no? Y en el momento en que se produce el contacto con Putin viene el baño de realidad de que Rusia tiene ganada la guerra, que es más o menos lo que Donald Trump le ha dicho a Zelensky, ¿no? Rusia tiene ganada la guerra, cede cuanto antes, negocia cuanto antes, porque si no, cuanto más tiempo pase, más vas a perder, ¿no? Pero, bueno, Zelensky, lógicamente, bueno, dentro de su estrategia apoyada por las potencias europeas, pues bueno, se ha resistido. Dicen que Donald Trump, al final de la reunión, de alguna forma, pues aceptó apoyar pues que en lugar de la cesión del Donbass se estableciera o se negociara un acuerdo sobre las líneas de contacto. Un acuerdo, digamos, más fácil de aceptar para Ucrania. Bueno, vamos a ver esto qué evolución tiene, pero bueno, yo creo que en realidad tiene muy poco impacto lo que Donald Trump y Zelensky entre sí negocien, porque al final Rusia tiene ganada la guerra, tiene ganada la guerra de desgaste, y el que gana es el que impone las condiciones, lógicamente. Entonces, el que Trump y Zelensky negocien una cosa u otra, pues no va a afectar a que Rusia, que tiene unos determinados objetivos estratégicos, modifique esos objetivos estratégicos, ¿no? Y esos objetivos están relacionados con que, bueno, la guerra está no solo ganada estratégicamente, sino, bueno, probablemente más o menos cerca del final, en base al colapso del ejército o del gobierno ucraniano. Esto puede suceder a partir de ahora ya en cualquier momento, pero bueno, no sería extraño que sucediera durante el primer trimestre del año 26, ¿no? Con lo cual es evidente que Rusia tendrá sobre la mesa
primero, unos determinados objetivos territoriales, que ya los ha expuesto, pero seguramente esto no es ya lo más importante. Hay que situarse en cuál es el punto de partida. Es este avance de la OTAN continuado para acercar a Rusia durante 30 años, el posicionamiento estratégico de Rusia al respecto y lo que supuso la desestabilización de Ucrania por parte de la OTAN con el golpe de Estado del Maidán en el 2014, y a partir de ahí cómo para Rusia puede tener más o menos importancia que determinados territorios se incorporen a Rusia, pero probablemente no es lo más importante. Lo más importante es qué sucede al otro lado de esos territorios, porque tampoco desde el punto de vista de seguridad estratégica, que es el verdadero origen del conflicto, tampoco Rusia gana demasiado si se llegue a un acuerdo sobre unos u otros territorios. Al otro lado de esos territorios se encuentran con un Estado que sigue siendo rusófobo, con unas infiltraciones neonazis muy importantes, miembro de la OTAN o alimentado constantemente de la OTAN, armado constantemente por la OTAN contra Rusia. Bueno, entonces es mucho más importante para Rusia no ya qué territorios se incorporan o no a su territorio, al espacio territorial de Rusia, sino qué pasa más allá. Es decir, qué pasa con el resto de Ucrania, cuál va a ser la configuración institucional del resto de Ucrania. Si va a mantener la de los últimos 8 años, va a recuperar el estatus institucional que tuvo desde el 90 al 2014, durante esos 24 o 25 años, o bien va a llegar a un estatus normalizado en el cual pues, puedan mirar con naturalidad tanto al oeste como al este, ¿no? Y seguramente, más allá, lo que Rusia está buscando es todavía más que eso, es la negociación de un espacio de seguridad estratégica compartida en Europa. Esto lo vienen diciendo desde hace muchos años, que la base de la paz tiene que ser esa. No se resuelve el conflicto si con unas fronteras u otras al final tenemos dos bloques mirándose el uno al otro y pensando desde el lado, por lo menos de Europa Occidental, que en cuanto pueda armarme te voy a atacar, si no es en Ucrania va a ser en otro sitio. Pues hay que llegar a un espacio de seguridad común compartida, y difícilmente el conflicto se va a terminar sin que este ingrediente esté también encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que esto, pues irá apareciendo progresivamente, ¿no? Cuando el acuerdo alrededor de territorios pues esté más o menos cerca, porque Zelensky, porque Ucrania y sobre todo porque las potencias europeas pues ya se han ido, han ido sintiendo ese baño de realidad con respecto a la verdad de que Rusia tiene ganada la guerra, pues ahí empiecen a aceptar unas determinadas cesiones de territorios, se empezará a plantear también este tema del futuro institucional de Ucrania, y después se empezará a analizar esta idea o este concepto del marco de seguridad estratégica compartida en el conjunto de Europa. Bueno, pues a la espera de lo que suceda entre Rusia y Estados Unidos, si alcanzan o no un acuerdo, ¿qué pasa también con estas conversaciones que se esperan esta semana entre Sergei Lavrov y Marco Rubio? ¿Qué pasa después en Hungría entre Putin y Trump? Carlos, te quiero preguntar por estas últimas informaciones que hablan de este choque entre Trump y Zelensky, con los europeos asustados. Parece que están saliendo ahora en la defensa de Zelensky, sobre todo con esta cuestión, si se va a parar el conflicto o no en las líneas de contacto actuales. Hemos escuchado ya la respuesta del Kremlin. Dmitry Peskov ha rechazado esta oferta de Donald Trump. Bueno, yo creo que el que está chocando es Zelensky, ¿no? Porque Donald Trump no puede chocar con Zelensky por evidentes diferencias, ¿no? Geopolíticas, entre otras categorías. Pero bueno, vamos a ver, este es el cuadro actual, ¿no? Pero también, como mencionaba Adrián, o sea, el modo abrupto de ser Donald Trump puede cambiar en cualquier momento. Puede que de acá a 3, 4 días, la próxima semana, diga todo lo contrario y otra vez arremeta contra Putin, como ya lo ha hecho en más de una ocasión, ¿no? Pero sin embargo, el cuadro ahora mismo es ese. Hay un choque de Zelensky contra Trump, contra este muro llamado Donald Trump, que está, bueno, de hecho, en el que he dicho siempre, ¿no? En su foro íntimo él sabe perfectamente que esa guerra ya no tiene sentido, ¿no? Que es una pérdida de tiempo. Sin embargo,
es buen pretexto para seguir, ¿no?, haciendo caja, ¿no?, a través de la venta de armamento. En este caso no va a movilizar los Tomahawk, como también lo dijimos en este espacio, no creíamos que se iba a arriesgar, ¿no?, a tener una confrontación ya más directa con Rusia, definitivamente, ¿no?, con estos artefactos que pueden portar armamento, carga convencional y carga nuclear también. Entonces, nunca era, si alguien pensó que esto iba a ser posible, bueno, muy enterado no está de cómo es la realidad estratégica, ¿no?, en estas, entre las superpotencias. Entonces, Trump prácticamente le está diciendo a Zelensky, está asumiendo, ¿no?, la postura maximalista de Rusia. De allí que diversos expertos estén considerando que Donald Trump está replicando la discursividad diplomática de la Federación Rusa. Es decir, básicamente que los territorios del Donbass, Lugansk, Donetsk, los más conocidos, ya son parte de la Federación Rusa, que los controla en casi un 80% y que no se van a entregar. Eso ya también lo hemos mencionado. No se va a entregar porque ha costado tiempo, ha costado sangre y bueno, son territorios que históricamente se sienten y se han sentido, se sienten y se seguirán sintiendo rusos, ¿no? Y que considera Rusia como parte de su núcleo histórico y de su visión cosmovisional, civilizatoria. Entonces es muy difícil que eso sea entregado, ¿no? Zelensky y la camarilla de, entre comillas, líderes europeos pretenden seguir fomentando este conflicto, pero esto va a tener simplemente consecuencias adversas para ese bloque, ¿no?, que no se quiere desentender de una guerra que hace rato ya tiene un ganador, ¿no? Donald Trump, como dije hace un momento, se limpia las manos como Poncio Pilatos y va a seguir vendiendo armamento, pero ya no se va a involucrar de manera tan categórica como lo hizo en su momento la administración Biden. Entonces, en ese contexto vamos a ver cómo es que la Unión Europea va a seguir propulsando, ¿no? El conflicto no se va a acabar, o sea, mucha gente piensa que esto, criticando a Rusia, ¿no?, que lo quisieron hacer en 4 meses, en 2 meses, bueno, ya estamos 3 años, lo vamos 4 años, ¿no? Alguna vez visitando Moscú, conversando con gente muy entendida del tema, me dijeron claramente, hacia el año pasado, esto va a durar 10 años como mínimo, gente del sector defensa. Entonces, no sé si sea así exactamente, pero definitivamente la paz en ese contexto no está muy difícil. De hecho, siempre la paz es un asunto provisional y más aún en estas partes del mundo, yo diría, no es ni provisional, es efímero. Ni siquiera Trump está mencionando paz, él está mencionando o dando a entender un congelamiento del conflicto, que no es decir paz, o sea, un congelamiento es algo que, bueno, que está ahí latente y que en cualquier momento se va a reactivar, conforme según los vaivenes de la política exterior norteamericana, que en este caso dependen justamente del presidente de turno, ¿no? Cambia de quién no garantiza que el próximo presidente tenga una línea alineada, ¿no?, justamente en sintonía con gente como Biden o parecidos, ¿no?, de ese estado profundo, belicista, globalista, etcétera, que quiere hacer el nuevo siglo americano, como pregonaba en su momento la señora Victoria Nuland, el señor Robert Kagan, el señor Wolfowitz, el señor Bolton, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento esto puede cambiar y puede recrudecer el conflicto en estas partes del mundo, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos, creo yo, siempre, ¿no?, con la cautela, con la prudencia en el análisis, y el cuadro estratégico en ese momento es ese, ¿no? Es una perspectiva de un Donald Trump que, bueno, le está diciendo a Zelensky algo parecido a lo que le dijo la última vez en Casablanca, ¿no? No con esa brutalidad junto con J.D. Vance, pero le está diciendo prácticamente, asume lo que Rusia está exigiendo, que, como dije, son perspectivas maximalistas. ¿Por qué? Porque Rusia, ellos son conscientes de sus capacidades, a pesar de todos los inconvenientes que se está teniendo, ¿no? Porque definitivamente aún Rusia no ha decretado, por ejemplo, la movilización total de la sociedad, ¿no? Aún todavía no ha declarado la guerra plenamente, ¿no? Sigue siendo una operación militar especial, una intervención quirúrgica, como ellos mismos denominan, dentro de lo que es un espacio que históricamente han considerado parte, como dije, de su esfera cosmovisional, histórica, civilizatoria. Bueno, pues veremos qué sucede con la guerra en Ucrania, pendientes también de las amenazas de Trump contra Petro, de la tensión con Venezuela. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida más análisis, más información. Negocios Televisión. La de Macron, Francia al borde del colapso, no vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo
No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población, vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo, vivimos mejor que nunca. Dicen, vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco? Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Usted ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas pendientes de estas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Les decíamos que el foco está puesto dentro de 2 semanas, esta cumbre en Budapest entre Putin y Trump. Les decíamos que antes se esperaba una llamada telefónica entre Lavrov y Rubio, se espera una reunión esta semana entre los encargados de las carteras de asuntos exteriores de ambos países. Pues vamos con la última hora, y es que Lavrov y Marco Rubio acaban de conversar. Al parecer, según está apuntando el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov ha mantenido una conversación telefónica con Rubio. Lavrov ha discutido pasos específicos para implementar los entendimientos alcanzados entre Putin y Trump después de la llamada del pasado jueves, donde veíamos esta cita que va a tener lugar en Hungría, donde veíamos también ya un giro sustancial en el tono, también en las palabras por parte de Donald Trump, que ya dejaba claro que no iba a enviar los misiles Tomahawk, que hablaba incluso de que Rusia está ganando esta guerra, de que debe quedarse con el Donbass, o de que deben mantenerse las líneas actuales del frente. Lavrov y Rubio hablan por teléfono con la mirada puesta en la cita, en la reunión que tendrán esta semana y sobre todo preparando la próxima reunión entre Putin y Trump. Muy atentos a esta llamada, a esta conversación telefónica. Os quiero preguntar por más cuestiones y os quiero preguntar de nuevo por Donald Trump, en este caso con la tensión en Latinoamérica, con esta presión máxima sobre Venezuela, con informaciones que ya hablan de que Trump lo que quiere realmente es derrocar a Maduro. El pasado viernes le preguntaban por esto y decía que Maduro le ha ofrecido de todo, pero que básicamente se ha entendido, ¿no? Se ha enterado de que no puede fastidiar a Estados Unidos, y ahora de Maduro pasa también a Petro. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿qué estrategia tiene Trump y por qué está cargando ahora contra tantos líderes en Latinoamérica? Bueno, vamos a ver, con Donald Trump es difícil interpretar lo que realmente quiere hacer en función de sus palabras y de sus declaraciones. Con este tema de Venezuela mismo nos podemos encontrar con una estrategia de imagen que con una voluntad real de invadir Venezuela, algo que aparentemente sería disparatado, ¿no? Disparatado porque, salvo que se produjese un escenario similar al de Siria,
es decir, sería donde al final los generales pues se vendieron al enemigo y entregaron a su gobierno, salvo que sucediese algo similar. Claro, una entrada masiva, un intento de invasión de Venezuela, puede ser algo suicida para Estados Unidos y para la administración Trump. Estamos hablando de un ejército, el venezolano, pues muy bien armado, muy reforzado en los últimos años por los países emergentes, y que a nada que tenga una mínima disposición de lucha contra un enemigo, digamos, histórico como Estados Unidos, pues va a plantar batalla y va a hacer casi imposible que Estados Unidos invada de forma efectiva ese país sin poner sobre el terreno cientos de miles de soldados, ¿no? Y claro, si vemos la experiencia histórica, a Estados Unidos, pues estas experiencias casi siempre le han resultado mal, ¿no? Y no digo nada, pues ya con un país con el potencial de población y militar como el que tiene Venezuela, que además, a nada que empiecen a resistir, pues van a tener todo el apoyo, ya digo, de los países emergentes, de China o de Rusia. Bueno, este es el contexto en el que nos lleva a pensar que Donald Trump seguramente no está hablando en serio cuando habla de invadir Venezuela, y que en realidad estamos ante una operación de imagen en la que no hay que descartar que se trate del juego habitual de Donald Trump con el establishment, un establishment norteamericano que, como consecuencia de esta situación de decadencia creciente de Estados Unidos como, digamos, cabeza de un imperio hegemónico en el mundo, pero que se ve abocada a una crisis interna y externa creciente, pues tiene como consecuencias unas élites, unos poderes, un establishment, pues en situación de pánico, como está sucediendo en Europa, ¿no? Y que está constantemente apoyando movimientos que parezcan hacer algo, es decir, quieren hacer algo pero no saben qué hacer para detener esa pérdida de hegemonía en el mundo, incluso para detener su propia crisis interna, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, es muy posible que la presidencia de Donald Trump, al igual que le está sucediendo con Ucrania, pues esté obligado constantemente a hacer gestos y a hacer maniobras, ¿no? Y lo mismo que un día dice que va a reconstruir Gaza echando a todos los gazatíes, que va a crear una especie de oasis o balneario, bueno, inventándose ideas fantásticas de limpieza étnica al respecto, que luego, como era esperable, se quedan en absolutamente nada. Pues luego organiza una operación aparentando que va a invadir un país tan cercano como Venezuela. Es evidente que Venezuela tiene un atractivo enorme en cuanto a su capacidad de disposición de activos, incluso su influencia política e ideológica en una buena parte de Latinoamérica, ¿no? Pero, claro, en enfrentarse a Venezuela, como se está planteando desde una posición de una aparentemente pretendida invasión, sería algo bastante suicida. También se ha especulado, esto es cierto, de que Donald Trump, a la vez que hace ese movimiento, podría estar intentando vender, por ejemplo, a Rusia y a China quizás, el que no dejen de apoyar a Venezuela o al gobierno de Maduro, pues a cambio de, ¿no? A cambio de, por ejemplo, de que Estados Unidos mire para otro lado en el caso de Ucrania, etcétera. Bueno, especulaciones de este tipo siempre hay, pero tampoco hay datos concretos para pensar que ese tipo de negociaciones se estén produciendo. Tampoco es descartable que Donald Trump se le ocurra en sus reuniones con Putin hacer planteamientos de ese tipo, pero no se ve muy bien por qué en este momento Rusia tendría que aceptar algo semejante en un contexto en el que, bueno, la guerra en Ucrania la puede ganar en cualquier momento, ya la tiene ganada desde un punto de vista estratégico, y eso sí, como ha dicho Carlos, pues Ucrania puede resistir y continuar desangrándose durante cierto tiempo en la medida en que tenga el apoyo continuado, por ejemplo, de las potencias europeas, que a su vez se están también ya desangrando en ese conflicto en Ucrania, ¿no?
pero si esas posiciones numantinas se mantienen, no van a conseguir más que pues, prolongar meses o quizás años un conflicto que no tiene ninguna posibilidad de ganar, con lo cual, bueno, difícilmente a cambio de que Estados Unidos mire hacia otro lado en un conflicto en el que tampoco puede entrar de frente, no puede enfrentarse directamente a Rusia, pues va a aceptar cesiones con respecto a aliados estratégicos clave como es Venezuela, ¿no? La gente está haciendo esa comparación, algunos están haciendo esa comparación con el caso de Siria, donde a pesar de que Siria era un aliado estratégico de Rusia, también de alguna forma de China o de Irán, pues no se produjeron grandes intervenciones externas, ¿no? Pero claro, que el caso de Siria era significativamente distinto porque como consecuencia de esa entrega de los generales nos encontramos ante un país que en sí mismo se regaló, ¿no? De alguna forma. Y es muy difícil que el apoyo externo pueda arreglar la situación en un país invadido que no se defiende a sí mismo. Pero esto es muy difícil que suceda en la Venezuela actual. Bueno, pues un momento en el que hay que mirar a Venezuela, también a Colombia, con Petro, que ha vuelto a responder hoy a Donald Trump, a estas amenazas, que habla de cortar, por ejemplo, los subsidios. Te quiero preguntar por esto, Carlos, ¿cómo ves esta nueva escalada de Trump contra Latinoamérica y en este caso, bueno, pues esta tensión con Venezuela, sobre todo? Bueno, es evidente que hay un afán, ¿no?, de reactualizar la doctrina Monroe bajo ciertos presupuestos, ¿verdad? Como que durante el periodo más álgido, ¿no?, de mayor potencia de la globalización en clave angloamericana, estadounidense, se descuidó un poco, ¿no?, estas partes del mundo que habitualmente ellos siempre han considerado su esfera inmediata de influencia. Y es ahí sí que han entrado pues otras potencias, sobre todo China, ¿no? Ya también comentamos alguna vez, no nos olvidemos que actualmente son 15% aproximadamente de inversiones que tiene Estados Unidos en la región, frente a más de un 32-33% de lo que China e increciendo. Mega infraestructuras, acá en mi país, por ejemplo, está el puerto de Chancay, que es la infraestructura marítima más importante de estas partes del mundo, que va a conectar y va a ser la puerta de entrada y de salida hacia el Asia-Pacífico, ¿no?, hacia toda esa masa continental demográfica más grande del mundo. Entonces, en ese contexto y en el momento actual, ¿no?, donde prácticamente las instancias supranacionales de gobernanza global se están viniendo abajo, no hace mucho también se entrevistó acá en mi ciudad, en Cajamarca, a una experta, hubo una conferencia en mi universidad, la señora Miroslava Szczechnik, algo así, polaca, académica de primer orden, profesora de la Universidad de Varsovia, si mal no recuerdo, geógrafa, y se le preguntó, ¿no?, en esa conferencia que se hizo hace un mes más o menos, ¿cuál es su perspectiva de la gobernanza global actualmente? Respondo que es muy difícil que esto se dé, dado que hay muchos intereses en pugna. Y lo dijo claramente, así como lo voy a repetir. Dijo, ¿quién se va a oponer a China? ¿Quién se va a oponer a Rusia? ¿Quién se va a oponer a India? ¿Quién se va a oponer a Estados Unidos? O sea, antes solamente se mencionaba quién se va a oponer a Estados Unidos. Ahora esto se ha expandido, ¿no? Las grandes potencias en el siglo XXI, en un claro enfoque multipolar, están dirimiendo sus espacios de influencia, ¿no? Entonces Rusia hace lo propio, China hace lo propio, y por supuesto Estados Unidos, como digo, está reactualizando su doctrina y vetusta Monroe, la doctrina Monroe, ¿no? Entonces aquí tenemos que ahora el pretexto es el narcotráfico, y acá por extensión incluimos a Venezuela y por supuesto Colombia. Y lo curioso es esto, o sea, lo nuevo en todo caso, ¿no? Colombia siempre ha sido un aliado predilecto de Estados Unidos en la región. No nos olvidemos que Colombia, el ejército colombiano, más que pertenece, es un adjunto, es un advenedizo de la OTAN en Latinoamérica, en la región Sudamérica. O sea, eso no es un dato nada menor. Y actualmente se le está imponiendo sanciones sobre pretexto de que el señor Petro es el líder del narcotráfico. Bueno, que esto también me parece una absurda hipocresía, ¿no?, por parte de Donald Trump, por parte de los halcones, porque ellos están detrás de toda esta pretendida invasión, que dicho sea de paso, como bien dijo Adrián, es bastante improbable. No nos olvidemos que en el 89 en Panamá, cuando se derrocó a Noriega bajo la operación, no me acuerdo el nombre, operación justa, algo así más o menos era el nombre, también con ese pretexto
pretexto, ¿verdad? Y se utilizaron más o menos casi 30.000 soldados para abatir como 4.000 milicianos dentro de lo que es Panamá, que es, dicho sea de paso, un país muy pequeño. Ahora, Venezuela es un país medianamente grande, con una población mucho más grande que Panamá, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cuánto por lo menos se necesitaría que se movilice para hablar de una invasión propiamente dicho, 300.000 a 500.000 soldados, y eso de lejos no existe. Más lo que parece, como ciertos amigos diplomáticos venezolanos comentando el otro día por teléfono, esto más parece una operación psicológica para quebrar la moral del pueblo venezolano, ¿no? Entonces eso es lo que se está intentando, propiciar toda esta operación psicológica para que, como también mencionó Adrián, se propicie, digamos, una sublevación, ¿no?, por parte de las élites militares dentro de Venezuela en contra del gobierno, ¿no?, y se derroque a Maduro de esa manera. No hay otra forma de momento. Si quieren invadir, tendrían que movilizar todas esas tropas, ¿no?, 300.000, 400.000, a 500.000, que no se está viendo. Entonces, mientras no se haga eso, hay movilización, claro, hay artefactos, equipos, ¿no?, de combate, pero eso definitivamente no es suficiente, ¿no? Evidentemente esto todo es una operación psicológica, yo coincido con este amigo, para quebrar la voluntad y la moral del pueblo venezolano, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las drogas, volviendo al tema, ¿no? O sea, es una hipocresía en el sentido de que el Plan Colombia, ¿en qué terminó? Colombia fue justamente, se invirtieron la DEA, todas esas instancias de lucha contra el narcotráfico, invirtieron miles de millones en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, por extensión Bolivia, por extensión mi país, el Perú, ¿han dejado de ser productores mundiales de cocaína? Por supuesto que no. ¿Y por qué? Porque los primeros interesados en que el negocio del narcotráfico continúe per secula seculorum son ellos mismos. Es el Estado profundo norteamericano, es el sector financiero norteamericano ante el cual Donald Trump se ha subordinado, lamentablemente, ¿no? Ellos son justamente los que mantienen este flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema financiero occidental, norteamericano, Wall Street, la City de Londres en particular, tienen un gran problema, un problema de déficit en la liquidez, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ellos ingresar ese déficit? ¿Cómo solucionan este problema? ¿Cómo solucionan el problema de la liquidez? A través justamente de los ingentes recursos que provee el narcotráfico. Porque, por una lógica simple, todo ese dinero necesita ser blanqueado, lavado de activos. Aquí en Sudamérica no existen estructuras financieras para poder blanquear semejantes cantidades de miles de millones de dólares que provee el narcotráfico, ¿no? De hecho, en Estados Unidos no hace mucho hace unos años se hizo en el Congreso, ¿no?, de Estados Unidos se levantó una investigación contra el banco HSBC justamente porque se descubrió, ¿no?, hubieron causas, ¿no?, de que estaban haciendo lavado de activos del cártel de Sinaloa en 66.000 millones de dólares. Entonces, si se quiere luchar contra el narcotráfico, lo primero que se tiene que hacer es allí justamente, ¿no? El problema no está en la oferta, el problema está en la demanda. En la demanda no me refiero al que consume en las calles, al que es cocainómano, no, me refiero al que justamente a estos sistemas financieros que se beneficia de este sistema de narcotráfico, de este modo de economía negra, ilegal, en fin, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ver la situación, ¿no? Mientras no se ataque la causa profunda del narcotráfico, simplemente va a ser un pretexto que, como estamos viendo en Venezuela, ahora en Colombia, y por qué no decir con el tiempo, por qué no bajo ese pretexto, ¿no?, como casi prácticamente varios países en la región están implicados en ese negocio, incluido mi país, podrían ser también víctimas, ¿no?, de ese tipo de sanciones, de ese tipo de amenazas, de ese tipo de hostilidades. Bueno, pues muy pendientes de lo que pase con Venezuela y con Colombia. Están viendo en sus pantallas ya la Casa Blanca. Está a punto de llegar el primer ministro australiano. Vamos a estar muy atentos a este saludo, también a lo que diga en los próximos minutos Donald Trump. Pero antes de ello os quiero preguntar por la situación en Oriente Medio, con este alto el fuego que saltaba por los aires este fin de semana y que parece que se ha vuelto a implementar. Adrián, quiero saber cómo ves la situación en Oriente Medio y cómo de frágil es este acuerdo. Bueno, yo creo que es extraordinariamente frágil y, como siempre, la clave yo creo que está en Estados Unidos, ¿no? Es decir, muy probablemente ha sido Estados Unidos, dentro de esa relación de poder que funciona en las dos direcciones con Israel, el que al final ha forzado a Israel a llegar a un acuerdo
de este tipo, o que, tal como están diciendo algunos, ha intentado ofrecer a Israel una salida por el callejón sin salida en el que se había situado el propio gobierno israelí, ¿no? Pero claro, ya sabemos que ahí las tensiones son y van a ser continuas, ¿no? Es cierto que desde las dos partes, desde un punto de vista teórico, se pueden plantear que las líneas generales del acuerdo pues no son las que a ninguna de los dos les gustaría, pero sí es evidente también que el hecho del acuerdo y la detención de los bombardeos y de las masacres beneficia muy claramente al bando palestino, ¿no? Claramente porque es una forma fundamental de por lo menos ganar tiempo. Ganar tiempo frente a esa estrategia hegemonista de Israel, que al final consistía en liquidar Gaza, ¿no? Entonces, todo lo que sea ganar tiempo es facilitar las opciones de fortalecimiento interno y de que la cooperación internacional haga cada vez más difícil a Israel mantener esa estrategia hegemonista. A Israel, una vez que ya tiene en contra la opinión pública de una parte de su propio país y del conjunto de la humanidad, la única salida que tiene es terminar rapidísimamente el conflicto, ¿no? Si esto no lo consigue, pues le va a ser cada vez más difícil mantener ese tipo de estrategias. Con lo cual, está claro que el tiempo en este sentido va a favor de los palestinos, en contra de Israel, y esta es también la razón de que cualquier tregua ponga extraordinariamente nerviosos a los sectores más radicales de Israel y del propio gobierno de Netanyahu, ¿no? Bueno, esto está generando lo que era previsible, que haya, por razones operativas o por razones formales o de imagen, por cualquier pretexto, pues que este acuerdo se ponga en cuestión y pues que suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, este fin de semana. El que esto vaya más y el acuerdo finalmente quede en nada o no, pues va a depender de Estados Unidos fundamentalmente y de la presión que Estados Unidos sea capaz de mantener para obligar a Israel a continuar en esa dirección. Porque, claro, Estados Unidos se ha convertido al final en el primer interesado como consecuencia de lo que estaba pasando en el conjunto del mundo, de lo que estaba pasando en el mundo musulmán, en el que los países musulmanes por primera vez desde hace mucho tiempo se estaban poniendo de acuerdo para hacer frente a la situación. Muy importante el acuerdo estratégico entre Pakistán y Arabia Saudí, ya lo comentamos el otro día, pero ya sabéis que Pakistán es el único país musulmán con armamento nuclear y este acuerdo estaba blindando nuclearmente a Arabia Saudí frente a hipotéticos enemigos clarísimamente como Israel o Estados Unidos, y esto era una llamada de atención directísima al gobierno de Donald Trump para decirle que algo había que hacer porque esta situación ya se les estaba escapando de las manos a efectos de su influencia en el conjunto de Oriente Medio y en el mundo al final. Y por último, el último factor muy importante, la evolución de la opinión pública en el propio Estados Unidos e incluso dentro del propio Partido Republicano, en el que lo sucedido en los últimos años estaba llevando incluso a los jóvenes del Partido Republicano, del movimiento MAGA, a un despegue, a un distanciamiento radical frente a las políticas de Israel y frente a la relación entre Israel y Estados Unidos. Claro, si tenemos en cuenta que esa influencia de Israel en Estados Unidos es a su vez ha sido el soporte fundamental de esas estrategias hegemonistas del gobierno de Israel, vemos cómo en esa estrategia de huida hacia adelante del gobierno de Netanyahu, también en cierta forma compartido por los gobiernos anteriores, al final se estaban destruyendo las propias bases que estaban fundamentando al Estado de Israel, la propia existencia del Estado de Israel, ¿no? Con lo cual esto se estaba volviendo cada vez más peligroso para ellos. La única salida era terminar el conflicto muy rápidamente, esto no lo han conseguido. Y dentro de ese contexto, pues hay unas líneas de fondo que fundamentalmente están representadas por la voluntad del gobierno de Estados Unidos, que son las que deben de alguna forma asegurar que el alto el fuego se mantiene.
Pues muy atentos a este alto el fuego en Oriente Medio, a la espera también de lo que diga Benjamín Netanyahu. Hoy compareciendo ante la Knesset han visto momentos tensos hace apenas unos minutos en la señal de Negocios Televisión. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. Carlos, Adrián, un placer como siempre contar con vuestro análisis. Muchas gracias. Un saludo. Por estar por aquí. Muy buen día. Nosotros, antes de irnos, vamos a hacer una breve mirada a los mercados. Les decíamos que empezábamos la semana con subidas, sobre todo en el sector tecnológico y con un principal protagonista. Están viendo en sus pantallas Apple subiendo más de un 3%, en torno al 3,5% en estos momentos, cotizando en los 261,21 dólares por acción y alcanzando máximos históricos, a pesar de la incertidumbre comercial de si Trump y China, si Estados Unidos y China van a alcanzar o no un acuerdo, si Trump y Xi se van a reunir a finales de este mes. Saben que el foco está puesto sobre todo en las tecnológicas. Apple sigue a lo suyo, sigue subiendo, hoy más de un 3%, alcanzando máximos históricos, cotizando, como ven, en 261 dólares por acción. Muy pendientes de los mercados. Enseguida vamos a ver el cierre europeo. Vamos a ver sobre todo a Donald Trump en la Casa Blanca junto al primer ministro australiano. Hacemos una pausa, unos minutos. Enseguida más información. Negocios Televisión.